Hola, ¿qué tal chicos? Buen día. Vamos a trabajar con la cantidad de calor. Ya les había mandado un material el viernes pasado con respecto a esto del calor específico y algunas situaciones. Además, la sopa de letras por ahí vienen algunos conceptos bastante este, sencillos, representativos de esto de la cantidad de calor. Entonces, bueno, para poder empezar con esto de la cantidad de calor, primero tenemos que analizar ciertos elementos que corresponden a este tema, ¿no? Entonces, bueno, primero vamos a ver que el calor específico, según lo que leían en su material del día viernes, por ahí algunos de los chicos me preguntaban si había necesidad de transcribirlo al cuaderno. Eso es, ya se los dejamos a ustedes a su criterio. Si lo quieres pasar a tu cuaderno, está bien. Si lo quieres solamente leer, está bien. No creo que haya ninguna necesidad de hacerlo de manera obligatoria, ¿no? Eso ya depende de cada uno de ustedes. Entonces, bueno, en ese material decía que, o dice que el calor específico es la cantidad de calor, o sea, cierta cantidad de energía que se requiere para que un objeto o una masa unitaria, vamos a llamarlo un gramo de cierto objeto o de cierta sustancia, pueda subir su temperatura 1 grado Celsius. Entonces, bueno, el calor específico se tiene que medir en ciertas unidades, que en este caso es calorías por cada grado, por cada grado Celsius, por cada gramo. Entonces, bueno, el calor específico es una de las unidades que es bastante importante en este tema de cantidad de calor, debido a que, bueno, pues dependiendo de la sustancia que se esté tratando, va a depender la cantidad de calor que se requiere para que esa sustancia aumente su temperatura 1 o más grados. Ahorita vamos a analizar los elementos de la fórmula, vamos a hacer algún pequeño ejemplito y va a ser importante que analicemos otro dato importante, posiblemente lo hagamos en la próxima sesión, si nos da tiempo, lo hacemos en esta, si no lo haremos en la próxima sesión, pero bueno, entonces el calor específico que damos se mide en estas unidades. Luego sigue una letra que vamos a llamarle una letra, bueno, es una letra Q mayúscula, que es con la que vamos a representar el calor. A partir de ahorita la Q mayúscula tiene que ser mayúscula porque la Q minúscula representa otra cosa, representa una carga y eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Entonces, la Q mayúscula representa cantidad de calor y esta cantidad de calor se tiene que medir en calorías y como ya lo hemos visto en varias ocasiones, si son más de 1000, si aquí son más de 1000 calorías, entonces tenemos la obligación de también expresarlo en kilocalorías para que lo consideren. Otro elemento básico en la cantidad de calor es la masa. Necesitamos saber cuál es la masa de nuestra sustancia, de nuestro objeto, y para poder saber, o para poder calcular el calor específico con la cantidad de calor. Entonces la M, recuerda, representa una masa y esta masa se mide en kilogramos, pero en este caso particular lo tenemos que utilizar en gramos, porque si no, entonces no va a coincidir nuestro calor específico. Tendríamos que buscar otro calor específico que esté expresado en kilogramos y entonces va a estar en kilocalorías. Para no tener dos tablas, por decirlo de una forma, vamos a mejor siempre establecer para este tipo de ejercicios de cantidad de calor, siempre vamos a manejar la masa en gramos. Es muy importante que la masa esté en gramos. Y por último, chicos, la temperatura. La T representa temperatura, acuérdense que puede ser una temperatura inicial o puede ser una temperatura final. En ambos casos, los dos representan temperatura. Y la temperatura, pues recordarán, en el sistema internacional se mide en grados Celsius. Ahorita para este tipo de operación lo vamos a utilizar en grados Celsius, aunque en algunas ocasiones tendremos que utilizar otras unidades, pero ahorita la temperatura la vamos a poner en grados Celsius. Entonces, bueno, vamos a decirlo así, estos cuatro elementos son los que van a con los que vamos a estar trabajando en esta ocasión. Lo voy a poner en otro color. La fórmula que vamos a usar es la cantidad de calor es igual a la masa multiplicada por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, de aquí vamos a poder hacer muchos despejes que podremos ir viendo con detalle poco a poco, pero básicamente esta es la fórmula con la que vamos a trabajar en el día de hoy al menos y en en los próximos temas esta fórmula va a ser bastante importante. Entonces,
La cantidad de calor es igual a la masa en gramos. Recuerda, la masa tiene que estar en gramos multiplicado por el calor específico y después multiplicado por la diferencia de las temperaturas, la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, para poder comprender esto un poquito mejor, vamos a ver un ejemplito muy sencillo. Dice, ejemplo número 1, calcula la cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos de alcohol de 22 grados Celsius a 90 grados Celsius. Entonces, bueno, lo primero que tenemos que hacer es colocar nuestros datos. Vamos a tomar el color azul. Tenemos nuestra primera, vamos a decirlo así, lo primero que nos piden es la cantidad de calor. Entonces, esa cantidad de calor se representa con una Q, ¿sale? Que es lo que vamos a buscar y es lo que nos va a ayudar para saber qué fórmula vamos a utilizar. Dice cantidad de calor que se requiere para elevar la temperatura de 250 gramos. Entonces, al momento de que nosotros vemos gramos, lo voy a poner con color amarillo, 250 gramos, entonces ya sabemos que eso es masa, 250 gramos de masa. Después nos dice alcohol. Al momento de que nos dan una sustancia, entonces tenemos que utilizar un valor del calor específico para esa sustancia. En este caso, el calor específico de la sustancia va a depender de una tabla. Acá de este lado tengo una tablita. Esta tablita, si quieren sacarle captura, porque la van a utilizar en los ejercicios de la sesión del día de hoy. Entonces, bueno, aquí nos dice en la tablita que cada una de las sustancias va a tener diferentes calores específicos. En este caso, para nuestro ejemplo, tenemos el alcohol etílico. Nosotros vamos a manejar alcohol de manera general, puede ser propílico, isopropílico, etílico, butílico, no sé, cualquier tipo de alcohol, pero el que vamos a manejar nosotros va a ser un alcohol de manera general. Entonces el alcohol etílico o cualquier otro tipo de alcohol lo vamos a manejar con un calor específico de 0.6. Entonces me regreso a mi problema y en el calor específico le coloco un valor que sería en este caso 0.6 y las unidades recuerden que son calorías por cada gramo por cada grado Celsius. Y después vienen las temperaturas. Podemos tener o poner las dos temperaturas o si gustas también puedes optimizar procesos y escribir la diferencia de las temperaturas. Eso ya lo pueden ustedes manejar de manera personal. Entonces la temperatura final es igual a 90 grados, mientras que la temperatura inicial son 22 grados Celsius. ¿Sale? Entonces, para poder calcular la cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por la temperatura final menos la temperatura inicial. Entonces, colocamos el valor de la masa, que son 250 gramos, colocamos el valor del calor específico de la sustancia, que en este caso es 0.6 calorías por cada gramo por cada grado Celsius, y la temperatura final, que sería 90 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que son 22 grados Celsius. Es muy similar el procedimiento a lo que hicimos en el tema anterior de dilatación, recordarán. Lo único que tenemos que hacer es meter eso a la calculadora, 250 multiplicado por 0.6, multiplicado por la diferencia del 90 menos 22. Y el resultado, según mi calculadora, son 10.200. Revísenlo, verifíquenlo, por favor. No nada más lo copien, verifíquenlo. Y si hay algún error, avísenme en algún comentario en el video o en Classroom. Avísenme, por favor, si hay algún error para corregirlo. Entonces, según yo, son 10.200 calorías. Esa es la cantidad de calor que se requiere. Ahora, habíamos mencionado que si son más de 1.000, tenemos la obligación de escribir otra vez el resultado. Tenemos dos resultados, uno en calorías y si son más de 1.000, el otro tiene que estar en kilocalorías. Entonces, esto lo voy a escribir como 10.2 kilocalorías, porque recuerden que lo único que tenemos que hacer es dividir entre 1.000. ¿Sale? Entonces, si se fijan, el procedimiento es bastante sencillo, no tiene mucho problema. Ahora no vamos a estar trabajando con las molestas ¿cómo se llama? Notaciones científicas que yo sé que son estresantes, pero bueno, pues ni modo, hay que aprender a trabajar con ese tipo de cosas. Entonces, el día de hoy voy a estar conectado a partir de las 9:45 para que pues podamos ver cualquier duda que llegaran a tener.
Si no se pueden conectar por alguna razón, no se preocupen, no se estresen tampoco, pero si gustan pueden pasar a saludar, checar alguna duda y se desconectan. No tengo ningún inconveniente con eso. Entonces, ojalá que esto les sirva para poder realizar su actividad de refuerzo y les agradezco mucho su atención.